Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día, un video que creo que va a quedar bastante interesante porque es increíble lo que sigue llorando esta gente, es una cosa bárbara, una cosa impresionante y bueno, el día de hoy no va a ser la excepción, vamos a ver chillando a algunos de nuestros amigos del Palanca Fútbol Club, vamos a ver unas opiniones muy interesantes, así que lo de siempre vamos a escuchar, mira, Albert Lezam, David Bernabeu, vamos a escuchar a otra persona esta del rondazo, el rondeando, no tengo ni idea de cómo se llama el programa este, que la verdad no sé, no me acuerdo el nombre, pero que bueno, bastante interesante. Vamos a ver dos cositas también muy chéveres que la verdad no está como para no perderse este video. Así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Creo que se evidencia, estoy bastante mejor de lo de la gripe, bueno, espero. Y bueno, ya un par de días debo estar totalmente recuperado, pero eso no me impide seguir riéndonos de la realidad de esta gente. Y los digo totalmente en serio, la realidad de estos personajes es que yo no me veo una realidad como la de ellos. Seguramente hubiera dejado de hacer videos para YouTube, no hubiera dejado de ver los partidos, pero es que no tendría cara para yo venir aquí a venderles qué clase de ilusión. Es que si visualizamos todo a corto, mediano y largo plazo, tanto de Real Madrid como de Barcelona, nos vamos a dar cuenta que es aterrador para ellos e impresionante para el Real Madrid. Así que bueno, cada quien tiene lo que se merece y creo que esa es la frase que realmente les cae como anillo al dedo. Quiero que empecemos escuchando algo de un chico que es la segunda vez que voy a reaccionar a algo de él en mi canal, pero que pertenece al tema este del chiringo de Josep Pedrerol y comenta unas cosas muy interesantes. Es la segunda vez que comentamos algo de él y bueno, ojo a lo que dice porque me pareció sencillamente brillante. Me acordé, lo estudié en la carrera, la disonancia cognitiva, la teoría de la disonancia cognitiva. En relación a la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, sí, ¿no? Los japoneses en Estados Unidos pensaban que ellos estaban ganando la guerra y habían lanzado las bombas en Hiroshima y Nagasaki y ellos seguían pensando que habían ganado la guerra. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cogían la propaganda japonesa y esa propaganda les vendía como vencedores. Y se lo creían, en Estados Unidos se lo creían, que habían ganado. Entonces yo veo así, me veo reflejado el Barça. Está bien hilado, ¿eh? Sí, viven en la disonancia cognitiva. Ellos siguen pensando que si los árbitros, que si el césped, que si los pocos, que si la hora del partido, que si el penalti Araujo. Disonancia cognitiva. Les hemos lanzado la bomba termonuclear, les hemos destruido, pero siguen. Ahora empieza la campaña, la Guerra Fría. A Luco le está interesando mucho tu. Luco, pues es la un hombre. La turra de las 11 y 13. Luco no es un hombre muy ducho. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo y es que es absolutamente brutal. Este tipo de ejemplos es muy de Juanma Rodríguez que empieza a contarte algo de una película o algo de una historia o parte de la historia moderna o antigua de nuestra civilización, pero siempre que dicen algo es que va muy de la mano. Es que esta gente es una cosa impresionante. Yo creo que es totalmente válido este ejemplo que ha colocado este hombre. Es que viven en la Narnia absoluta. Y prueba de ello, les voy a colocar dos clips que la verdad es que me parecen sencillamente brutal. En primera instancia vamos a escuchar a Albert Lezam y en segunda instancia vamos a escuchar a François Gallardo, ambos del mismo programa, haciendo un ridículo espantoso con el tema del entrenador del Fútbol Club Barcelona, porque como se sabe Xavi había renunciado. Para mí todo esto fue un paripé para ganar tiempo entre Laporta y Xavi, a ambos le convenía la continuidad y bueno, esta gente se empezó a inventar cosas, no sé si a través de filtraciones y bueno, los dejan en ridículo, es que no tienen ningún tipo de dignidad. Para ello, bueno, vamos a ver este primer clip que me pareció brutal. Nuevo entrenador del Barça la temporada que viene. Se ha llegado a un acuerdo total y absoluto con Flick. Flick entrenará al Barça la temporada que viene. Es información y no opinión. Eso está cerrado. Flick incluso ha ido ya a hablar con Pep Guardiola, a ver los entrenamientos, a preguntarle cómo juega el Barça. Esto lo ha hecho esta misma semana. Está aprendiendo ya español, está mirando ya casa en Barcelona y está apalabrado y cerrado con el Barça. Flick será el entrenador del Barça la temporada próxima. Es que es sencillamente impresionante. Yo creo que la frase que les dije hace un momento, muchachos, en la que les decía, cada quien tiene lo que se merece, creo que les viene como anillo al dedo. Un club ridículo y rodeado de aficionados que son incapaces de cuestionarse ciertos comportamientos de tanto entrenador como presidente. Es un club que se merece este trato por parte de los periodistas. Todo lo que rodea al Fútbol Club Barcelona es exactamente lo que se merecen. Y vamos a seguir viendo porque, bueno, este es otro clip interesante. Los 3 encuentros que ha habido la temporada pasada ha sido con Michel del Girona y sería el entrenador para la temporada que viene en el Fútbol Club de Barcelona. Fin, boom. Y si no.
desmiéntemelo. ¿Estaría todo cerrado con Mitchell ya acordado? Ya ha habido 3 encuentros y el último con permiso del City, porque el Girona pertenece al grupo City. Es que es absolutamente increíble, muchachos, definitivamente, si se ponen a pensar, y es que si nos ponemos a revisar las fechas, algo que vamos a encontrar que me parece increíble, es que estos señores dijeron en el mismo programa 2 informaciones. Uno decía que Mitchell y el otro decía que Hansi Flick. Repito, es que todo lo que les está sucediendo es que se lo merecen total y absolutamente. Pero bueno, como les estaba diciendo, es parte de nuestro día a día, y creo que podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a un equipo totalmente serio que trata como personas decentes a sus aficionados. Quiero que ahora escuchemos a David Bernabéu. Un poco de resentimiento que no viene nada mal. Vamos a escuchar en breve al Berlesán y al tipo este, que yo creo que es denunciable lo que ha dicho, así que mucha atención. Temporada de los pero, porque solo ha habido pero. No ha habido nunca pero no juega bien 90 minutos, pero empata, pero remonta, pero empuja los goles, pero muchos pero. Y Ancelotti pues ayer lo quiso recordar, pero es una canción muy genuina de Marisol hace ya, pues mira, 40 años, ¿no? Más o menos. Os voy a decir una cosa. Los peros a los que alude Ancelotti, que seguramente hay, es un juego de niños comparados con los peros que se pusieron el año pasado a la Liga de Xavi. Es que es increíble, es que es increíble. Escuchen esto. Yo creo que tuvo muchos más peros. Piensa que este Real Madrid, David, claro. Ha perdido dos pero la ganó partidos. Perdóname, Edu. Pero si no he acabado de decir lo que te iba a decir. La ganó en primavera, ¿eh? La ganó en primavera la Liga, ¿eh? Es que no escuchas. La Liga la ganó en primavera con la misma solvencia que la ganó el Madrid este año. El Real Madrid. Los peros de este año son un juego de niños comparado con lo que se dijo de la Liga de Xavi el año pasado. El Real Madrid ha perdido. Yo creo que si nos comparamos un poquito los peros, como ellos mismos mencionan, de la Liga de Xavi con la Liga de Ancelotti, el principal detalle de todo esto viene seguramente de los culés. Más allá de los escándalos arbitrales, que la temporada pasada hubieron como 4 jornadas consecutivas de escándalos arbitrales, nos podemos detener a pensar, muchachos, que esta gente, los que estaban cuestionando cómo se ganó la liga, más que todo fueron ellos, con este tema de que los catalanes somos la excelencia, que por ende tenemos que jugar de manera excelente, que no sé qué, que no sé cuál. Es que me parece increíble, viven en una realidad totalmente fuera de lo que debería ser. Y es que, como les acabo de decir, se merecen absolutamente todo lo que les está sucediendo. Y bueno, en este caso vamos a escuchar al Berlesán con un poquito de coherencia. Mira que ya es algo difícil de encontrar en el Barça, y más de una persona como Albert Lezán, pero de vez en cuando dice algunas cosas con coherencia. Empezaron también, bueno, vamos a escuchar este clip y en breve les amplío un poco esto para poder entender el siguiente clip, que va muy de la mano con esto. Así que escuchemos esto. ¿Puede pasar al Barça, entre comillas? Es que el Madrid no gane la Champions. Es que eso es de equipo mediocre. Es que sí. Por ahí se estuvo hablando de eso, de que lo mejor que le puede pasar al Barça es que el Madrid no gane la Champions. Y bueno, básicamente en este caso es lo que le está explicando, que es un equipo mediocre, pero el Barça lo es. Vikingo Blanco, Narniano, el doble de Paco Porra, lo que quieras. Ya me puedes colgar, que sí, que es de equipo de mierda. Tener que celebrar que el Madrid no gana la Champions. Y yo lo reconozco. O sea, un Barça no puede estar así. De ninguna de las maneras. O sea, que el Barça tenga que celebrar como único título que el Madrid no gana la Champions. ¿Pero que nos hemos vuelto locos o qué? O sea, es que vamos cada vez a peor. Cada vez vamos a peor. A peor. Y aquí no pasa nada. Aquí no dimite nadie. Aquí siguen los mismos. El mismo presidente, el mismo secretario técnico, el mismo entrenador, los mismos jugadores. Los mismos que acaban de dar un ceroplete, que acaban de hacer el ridículo, hacer sufrir al aficionado. Todos los mismos van a seguir. Y no solo estos, sino los que se incorporan. Serginho Dest, que está lesionado de larga duración, ya no lo puedes colocar. Lenglet. Bueno, es que suma y sigue. Es que la pesadilla es aún peor. No se va a ir nadie y encima van a venir todos los cedidos. Y se van a quedar los mismos. Perder no tiene consecuencias, no. Ninguna. Hasta que alguien se arte, presente una candidatura en condiciones, con un equipo decente, porque Laporta empezó muy bien. Empezó de coñas, tenía un equipazo con Jordi Cruyff, tenía un equipazo con vamos, lo decíamos, Mateo Alemán, el CEO, Reverter, Romeu, Llopis apoyando. O sea, si tenía un equipazo tenías ya, pero ¿qué ha pasado? Que se han ido largando todos y han ido viniendo amigos, familiares, Deco con... Claro. Y Deco con, bueno, sus amiguitos también ahí colocándole futbolistas en el Fútbol Club Barcelona. Ojo, porque repito, me parece
un cuestionamiento absolutamente brillante y me da la sensación, empiezo a palpar en el aire que ya se empieza a calentar un poco la prensa, que tal vez no está pagando la porta, se empieza a calentar un poco la gente del tema de la presidencia de Joan Laporta, del populismo, de la cosa, y es que es absolutamente increíble ser o esperar que el Madrid no gane la UEFA Champions League para poder de alguna manera celebrar algo, es de un equipo absolutamente mediocre, pero es que es algo a lo que ellos están acostumbrados. Y que el ejemplo claro de todo esto, muchachos, es seguramente lo que hemos escuchado, lo que hemos visto nosotros con nuestros propios ojos, que es mientras el Madrid ganaba Champions, ellos se enredaban en contratos y fichajes absolutamente desquiciantes para intentar dar un golpe de efecto. Cerramos este video con las palabras de este tipo, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero que me parecen gravísimas, me parecen además de lamentables, desacertadas, graves, denunciables. Cualquier calificativo negativo que se le pueda colocar encaja a la perfección. Escuchémoslo. El modelo de gestión del Madrid es el que es una especie de club-estado donde tiene un presidente que manda más que el presidente del gobierno, donde cuando tiene algún problema recalifica un parking, recalifica un gallinero y no sé qué, y saca pasta de por allí, le ayudan los estamentos públicos, le ayudan los organismos, le ayudan los árbitros, le ayudan todo. O sea, no me pongáis ahora encima, yo he sido crítico con el Barça y daos que es aquí como panes, pero a mí no me pongáis al Madrid como ejemplo de gestión, porque entonces tendríamos que hablar de cosas que pasan en ese club y que se permiten en ese club, que no se permitirían en ningún club del mundo, y menos en el Barça. Vale, bueno, ellos son campeones de Liga y están campeones de la Champions. Vale, ya, bueno, pero ¿por qué son campeones de Liga? Porque cuando han tenido algún problemilla, están perdiendo 0-2 en el Bernabéu contra el Almería y viene un Trinconetti en el bar y le regala 3 goles. Y nosotros en el Clásico estamos metidos en el partido ganando el resultado con 0-2 y te joden un gol y te pitan un penalti que no es. ¿Que el Madrid ha ganado esta Liga? Sí. ¿La ha merecido? Sí. Pero por incomparecencia de los rivales, no por méritos ni ahora que no vengamos aquí a lamerle el culo al madridismo, con perdón de la expresión, y a Florentino, porque tenemos que hablar de cómo ganan los títulos ellos. Vale. Sencillamente lamentable. Y bueno, ojo, porque como les digo, claro, obviamente el Madrid no va a perder su tiempo en denunciar, al menos no creo, a un tipo de esto, un cretino de estos absoluto como el que estamos escuchando. Pero imagínense que sale Iñaki Angulo, por poner un ejemplo, que ha sido recientemente denunciado y que bueno, no sabemos todavía qué va a pasar con eso, a decir esto. Es que sale Laporta al día siguiente intentando sacar dinero de donde no lo tienen, porque esa es la absoluta realidad. Acabamos de escuchar que Florentino saca dinero porque los estamentos le dan dinero, porque él hace sus prácticas mafiosas, porque básicamente lo que está diciendo, que el VAR, que no sé qué, y encima manipulación, porque dice que estaban ganando 2-0 y le pitan un penalti. Mentira, el partido estaba 1-0 en un penalti en el que, bueno, tal vez buscó el contacto Lucas Vázquez, yo lo he reconocido, pero el error es de Pau Cubarsí, que deja la pierna allí. Bueno, Lucas inteligentemente se fabrica ese penalti. Es que yo entiendo una situación, y es que ellos la están pasando realmente bien mal, eso habrá que decirlo. Y bueno, entiendo porque vienen días muy grises, muy oscuros. Probablemente en mes y medio, en un mes, estemos hablando de un nuevo fichaje para el Real Madrid. Probablemente en un mes estemos hablando de una nueva Copa de Europa para el Real Madrid. Y bueno, que intentar quitarle el mérito de alguna u otra manera al Real Madrid. Es lamentable. No espero que el Madrid vaya a denunciarlo realmente. No me parece que Florentino vaya a perder su tiempo, aunque aquí hemos hablado muchas veces que cuando al Madrid se le dice algo no pasa nada, pero cuando se mete Florentino de camino, la cosa suele cambiar un poco. Así que muchísimo ojo con lo que puede pasar, pero bueno, vamos a ver. Creo que ellos mismos pierden la credibilidad cuando dicen que Florentino maneja todos los medios de comunicación. De ser así, entonces, ¿por qué en prácticamente cualquier medio de comunicación, cualquier muerto de hambre se atreve a decir algo así del presidente del Real Madrid? Pero bueno, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre, a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.